Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Hay poder en la intercesión, hay poder en la concordancia. Y presento delante de ti todos los pedidos que fueron hechos en estas 7 áreas de la vida. Te pedimos respuesta, te pedimos milagros, te pedimos provisión, te pedimos liberación y te pedimos, oh Dios, que el Señor pueda obrar maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia dice que quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama se le abrirá la puerta. Yo he dicho muchas veces que el enemigo ha intentado con mucha fuerza sacar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, de la oración. Él trata de lanzar desánimo, pone cansancio, intenta distraerte, romper tu enfoque, todo para que no ores. Porque Él sabe que cuando oras, las cosas suceden. Entonces tú preguntas, si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesito orar tanto? Porque somos nosotros quienes debemos abrir la puerta para que Dios actúe, para que Él obre en las áreas de nuestra vida. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo». Hay cosas que Dios quiere que pongas en sus manos, que le entregues y te rindas a Él. Dios es un caballero. Él no va a irrumpir ni forzar las cosas. Desea trabajar en tu vida. Tanto así que la Biblia dice que somos cooperadores de Dios. Eso significa que Dios quiere que en ciertas cosas de nuestra vida trabajemos junto a Él. Somos cooperadores. Estamos aquí para trabajar con Él, con su presencia en nosotros. Por eso es que debemos orar. Por eso Jesús oraba tanto. Si quieres un buen ejemplo de intercesor, mira a Jesús. Nadie en la Biblia oró tanto como Él. Nadie en las Escrituras tuvo una intensidad tan profunda de oración como Jesús. Por eso no permitas que el diablo te quite la oración. No dejes que el enemigo te quite el propósito, ni que robe tu tiempo con Dios. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que Dios colocó en mi corazón, y sé que es una palabra de sanidad, porque el Señor sana. La Biblia dice en el Salmo 147, versículo 3, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Dios no quiere solo sanar el cuerpo físico de una persona. Él también quiere sanar el corazón, las emociones. Porque una persona herida emocionalmente es una persona enferma de alguna forma. De alguna manera no está bien, no se siente estable, no está en paz. Y una persona herida emocionalmente tiende a atraer lo negativo, atrae cosas a su vida que la perjudican, que la paralizan, que la estancan. Por eso necesita sanar las heridas del corazón. Una persona herida en el corazón hiere a otros, hiere al esposo, hiere al hijo, hiere a la suegra, hiere a la madre. Una persona herida herirá a otras personas. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando escuches a alguien atacando, difamando o hablando mal de otra persona, debes saber que está hablando más de sí misma que de la otra, porque su corazón está herido, su alma está lastimada. Hay dolor dentro de ella, hay heridas emocionales, hay un sufrimiento interno que no se ve. Ahora quiero ayudarte un poco hoy, ¿de acuerdo? Existen 3 fuentes principales de heridas emocionales. La primera proviene de nuestras propias decisiones, nuestros errores, nuestros pecados. Cuando tomamos una decisión equivocada, eso hiere el corazón. Hay cosas que pesan en el alma, decisiones que dejan una marca. Las decisiones erradas pesan, especialmente cuando juzgamos mal una situación o cuando tomamos una decisión que, aun siendo correcta, nos causa dolor, porque puede involucrar a otras personas y nos quedamos con esa herida dentro pensando, tuve que hacerlo, pero me dolió.
Es como el dueño de una empresa que está en quiebra y debe despedir empleados. Aunque no quiera hacerlo, si no hay recursos, no tiene cómo pagar. Quizás está emocionalmente apegado a esas personas, pero si no hay dinero en caja, no hay forma de mantenerlas. Entonces debe decidir, debe despedir aunque le duela. Puede que otros lo juzguen, pero tomó la decisión correcta. Debemos entender esto. Hay decisiones en la vida que duelen. Hay decisiones que parten el alma. Hay padres que toman decisiones difíciles pensando en sus hijos, en el futuro, en su bienestar. Decisiones que no son fáciles, pero que son necesarias. Y aunque sea lo correcto, duele por dentro. Hiere, causa una herida en el corazón. La segunda fuente de heridas son los pecados o decisiones de los demás. ¿Cómo así? Son decisiones ajenas que nos afectan directamente. A veces quedamos heridos porque otra persona tomó una mala decisión y eso de manera indirecta nos lastima. Hay personas que deciden cosas que nos dañan y sus decisiones terminan causándonos dolor. Por ejemplo, alguien decide alejarse o decide actuar diferente de lo que le pedimos y eso nos hiere. Causa tristeza, causa pérdida. Y esas decisiones también son fuente de heridas emocionales. La tercera fuente que debemos entender es que vivimos en un mundo corrupto. El mundo, en gran parte, está lleno de injusticia y maldad. No todos, claro, pero hay mucha gente que actúa de manera injusta. Yo mismo me he cruzado con personas injustas y seguramente tú también. Gente a la que nunca le hiciste mal alguno, pero que igual decide atacarte, señalarte, herirte. Personas que simplemente no te quieren, o que no sienten amor por ti, o incluso que sí te conocen, pero igual te hacen daño. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo esa persona hacerme esto? ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba actuar así? Porque el mundo es malo, y necesitamos comprenderlo. Hay muchas cosas en este mundo que nos hieren. Ser injusticiados duele, ser perseguidos duele, ser traicionados duele. Pero debemos aprender el camino de la sanidad. Y ahora vamos a hablar precisamente sobre eso, el camino hacia la cura interior. Quiero darte 4 pasos para entender que Dios sana. Amén. Entendiendo que Jesucristo cura, que Él no solo sana lo físico, sino también lo emocional. Estos pasos te ayudarán a liberarte de sentimientos y heridas negativas. El primer paso es reconocer tus heridas. Reconocer, esto me dolió, esto me hirió, esto todavía me pesa por dentro. Aquella experiencia fue negativa para mí. Aquello que escuché me lastimó, me hizo llorar. No todos tienen la capacidad de simplemente apagar el interruptor del dolor. Hay personas que dicen, me hirieron, pero no pasa nada, sigo adelante. Sin embargo, la mayoría no puede hacerlo así de fácil. La mayoría se queda rumiando el dolor, como una herida que late constantemente. Es como un dolor de cabeza. Aunque digas que no duele, sigue ahí, latiendo. Así funciona el alma cuando está herida. Por eso, reconocer la herida es el primer paso hacia la sanidad. El segundo paso es identificar los patrones destructivos. ¿Qué significa esto? Cuando estás herido emocionalmente, hay ciertos detonantes que agravan esa herida. A veces es cuando alguien toca un tema en particular, o cuando recuerdas un hecho, o cuando ves a cierta persona, o alguien menciona una historia que te devuelve a aquel momento doloroso. Todo eso revela un patrón. Sabes perfectamente que, cuando se toca ese asunto, algo se mueve dentro de ti. Te incomoda, te hiere, reabre lo que intentabas olvidar. Por ejemplo, eres hijo de padres divorciados. Quizás no piensas en eso todos los días, pero cuando alguien te cuenta una experiencia similar, se despierta ese dolor del pasado. Eso es un patrón emocional. Por eso debemos aprender a identificar lo que reaviva la herida, lo que enciende el resentimiento, lo que reactiva la tristeza. Y cuando reconoces esos patrones,
también te das cuenta de que necesitas pedirle ayuda a Dios para perdonar y continuar. Debes empezar a orar diciendo: Señor, trae sanidad a mi corazón, que esa memoria de mi pasado sea completamente limpiada por ti. Muéstrame que tu presencia estuvo conmigo aquel día. El tercer paso es liberarte de esas emociones peligrosas. Después de identificar los patrones, necesitas soltarlas, y una de las formas más poderosas de hacerlo es el perdón. El perdón es una llave de libertad. También lo son los nuevos proyectos, las nuevas metas, el acercarte a la presencia de Dios pidiéndole que traiga sanidad a tu interior. Hay muchas maneras de liberarse. Otra de ellas es hacer lo opuesto de lo que hicieron contigo. Por eso entendemos por qué Jesús dijo: si te golpean en una mejilla, ofrece también la otra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque es una forma de sanar. Por ejemplo, si tuviste un mal padre, si fuiste criado en dolor o rechazo, ¿qué debes hacer? Debes ser un buen padre, porque eso traerá sanidad a tu alma. No repitas el mismo patrón, actúa de una forma diferente. Eso es lo que Jesús enseñó. Si te hieren, no respondas igual. Responde con amor, responde distinto, y eso justamente trae sanidad dentro de nosotros. El cuarto paso, y creo que este es el más difícil de todos, es atreverse a amar otra vez. Creo que muchas personas han perdido la fe en la humanidad. Algunos han sido tan traicionados, tan heridos, que ya no confían en nadie. Y está bien, Dios no te obliga a volver a confiar en todos, pero sí te invita a atreverte a amar de nuevo. Debes atreverte a amar nuevamente, incluso a quienes te han herido. Y quizá digas: ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a quien me hizo daño? Pues bien, Dios tiene el poder de enseñarnos a amar a quienes nos han hecho mal. Y no estoy diciendo que debas ignorar la ofensa o hacer como si nada hubiera pasado. Si alguien te ofendió o te causó daño y tuviste que buscar medios legales o poner límites para defenderte, eso es correcto. Pero una cosa es defenderse y otra muy diferente es odiar. No necesitas odiar. Dios te llama a amar, aun cuando hayas sido herido, a perdonar, aunque no lo merezcan, a liberar, aunque no te pidan perdón. Porque el amor no justifica lo que te hicieron, pero te libera de seguir cargando el peso de aquello. Creo profundamente que necesitamos volver a amar. No podemos vivir con el corazón cerrado ni con miedo a las personas. Sí, debemos vigilar, debemos orar, debemos discernir, pero jamás debemos dejar de amar. Porque cuando dejas de amar, dejas también de actuar. Y una persona que ama, actúa. El amor nos impulsa a movernos, a tender la mano, a orar incluso por nuestros enemigos. El amor es acción, no solo sentimiento. Si te atreves a amar nuevamente, creo que Dios te ayudará a entrar en una nueva etapa de tu vida, completamente libre de aquellos sentimientos pesados y negativos. Una etapa donde tu alma se renueva, donde tu corazón vuelve a latir sin rencor, sin miedo, sin heridas abiertas. Amén. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar ahora. Amén. Déjame orar por ti. Y tú que aún no has compartido esta oración, te pregunto, ¿por qué no? Si estás siendo bendecido, también debes aprender a bendecir a otros. La Biblia dice que el alma generosa prosperará. No tienes idea del poder que tiene la generosidad en nuestra vida. La palabra de Dios dice, hay más dicha en dar que en recibir. Señor Dios y Padre, presento delante de ti la vida de cada persona que está unida en esta oración. Creemos, Jesús, que tú tienes el poder para darnos una vida extraordinaria. Creemos en la salvación que hay en Jesucristo. Creemos que Él tiene poder para salvar, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso invocamos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra fe está completamente puesta en ti, Jesús. Y oro por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, para que ocurra la sanidad. Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios que sana y lo creemos. Por eso declaramos salud total y completa, física y emocional, sobre esta persona. Te pido, Padre, por aquellos que sufren, por quienes llevan dolor en el alma, por quienes sangran por dentro. Tócalos con tu poder y obra un milagro. Trae paz, trae sanidad divina, trae lo sobrenatural sobre sus vidas. Declaro, en el nombre de Jesús, que nada volverá a romper su enfoque, su propósito. Y por toda persona que enfrenta oposición espiritual, que siente ataques, desánimo o distracción, oramos ahora para que toda esa obra del enemigo caiga por tierra. Que toda acción contraria, toda oscuridad que se levante contra tus hijos e hijas, sea quebrada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, abre puertas, derrama tu favor sobre esta persona. Presentamos delante de ti todos los pedidos de oración colocados en esta planilla. Profetizamos bendición sobre estas 7 áreas de la vida. Te pedimos milagros, respuestas, señales del cielo. Derrama tu gracia y envía respuestas. Oramos por maravillas, por lo sobrenatural de Dios, rodeando y protegiendo a esta persona y a toda su casa del mal. Señor, da victoria, obra milagros, manifiesta tu poder, quita toda carga pesada porque Jesús, tú eres quien rompe los yugos y libera a los oprimidos. Que la unción de Dios descienda sobre esta persona ahora y que sea libre, completamente libre, en el poder y la autoridad de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y a todos los que te rodean, en el nombre de Jesús. Mañana a las 6 de la mañana estaremos nuevamente juntos. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Hay poder en la intercesión, hay poder en la concordancia. Y presento delante de ti todos los pedidos que fueron hechos en estas 7 áreas de la vida. Te pedimos respuesta, te pedimos milagros, te pedimos provisión, te pedimos liberación y te pedimos, oh Dios, que el Señor pueda obrar maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia dice que quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama se le abrirá la puerta. Yo he dicho muchas veces que el enemigo ha intentado con mucha fuerza sacar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, de la oración. Él trata de lanzar desánimo, pone cansancio, intenta distraerte, romper tu enfoque, todo para que no ores. Porque Él sabe que cuando oras, las cosas suceden. Entonces tú preguntas, si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesito orar tanto? Porque somos nosotros quienes debemos abrir la puerta para que Dios actúe,
para que Él obre en las áreas de nuestra vida. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo». Hay cosas que Dios quiere que pongas en sus manos, que le entregues y te rindas a Él. Dios es un caballero. Él no va a irrumpir ni forzar las cosas. Desea trabajar en tu vida, tanto así que la Biblia dice que somos cooperadores de Dios. Eso significa que Dios quiere que en ciertas cosas de nuestra vida trabajemos junto a Él. Somos cooperadores. Estamos aquí para trabajar con Él, con su presencia en nosotros. Por eso es que debemos orar. Por eso Jesús oraba tanto. Si quieres un buen ejemplo de intercesor, mira a Jesús. Nadie en la Biblia oró tanto como Él. Nadie en las Escrituras tuvo una intensidad tan profunda de oración como Jesús. Por eso no permitas que el diablo te quite la oración. No dejes que el enemigo te quite el propósito, ni que robe tu tiempo con Dios. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que Dios colocó en mi corazón, y sé que es una palabra de sanidad, porque el Señor sana. La Biblia dice en el Salmo 147, versículo 3, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Dios no quiere solo sanar el cuerpo físico de una persona. Él también quiere sanar el corazón, las emociones. Porque una persona herida emocionalmente es una persona enferma de alguna forma. De alguna manera no está bien, no se siente estable, no está en paz. Y una persona herida emocionalmente tiende a atraer lo negativo. Atrae cosas a su vida que la perjudican, que la paralizan, que la estancan. Por eso necesita sanar las heridas del corazón. Una persona herida en el corazón hiere a otros, hiere al esposo, hiere al hijo, hiere a la suegra, hiere a la madre. Una persona herida herirá a otras personas. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando escuches a alguien atacando, difamando o hablando mal de otra persona, debes saber que está hablando más de sí misma que de la otra, porque su corazón está herido, su alma está lastimada. Hay dolor dentro de ella, hay heridas emocionales, hay un sufrimiento interno que no se ve. Ahora quiero ayudarte un poco hoy, ¿de acuerdo? Existen 3 fuentes principales de heridas emocionales. La primera proviene de nuestras propias decisiones, nuestros errores, nuestros pecados. Cuando tomamos una decisión equivocada, eso hiere el corazón. Hay cosas que pesan en el alma, decisiones que dejan una marca. Las decisiones erradas pesan, especialmente cuando juzgamos mal una situación o cuando tomamos una decisión que, aun siendo correcta, nos causa dolor, porque puede involucrar a otras personas y nos quedamos con esa herida dentro pensando, tuve que hacerlo, pero me dolió. Es como el dueño de una empresa que está en quiebra y debe despedir empleados. Aunque no quiera hacerlo, si no hay recursos, no tiene cómo pagar. Quizás está emocionalmente apegado a esas personas, pero si no hay dinero en caja, no hay forma de mantenerlas. Entonces debe decidir, debe despedir aunque le duela. Puede que otros lo juzguen, pero tomó la decisión correcta. Debemos entender esto. Hay decisiones en la vida que duelen, hay decisiones que parten el alma. Hay padres que toman decisiones difíciles pensando en sus hijos, en el futuro, en su bienestar. Decisiones que no son fáciles, pero que son necesarias. Y aunque sea lo correcto, duele por dentro. Hiere, causa una herida en el corazón. La segunda fuente de heridas son los pecados o decisiones de los demás. ¿Cómo así? Son decisiones ajenas que nos afectan directamente. A veces quedamos heridos porque otra persona tomó una mala decisión y eso de manera indirecta nos lastima. Hay personas que deciden cosas que nos dañan y sus decisiones terminan causándonos dolor. Por ejemplo, alguien decide alejarse o decide actuar diferente de lo que le pedimos y eso nos hiere. Causa tristeza, causa pérdida.
Y esas decisiones también son fuente de heridas emocionales. La tercera fuente que debemos entender es que vivimos en un mundo corrupto. El mundo, en gran parte, está lleno de injusticia y maldad. No todos, claro, pero hay mucha gente que actúa de manera injusta. Yo mismo me he cruzado con personas injustas y seguramente tú también. Gente a la que nunca le hiciste mal alguno, pero que igual decide atacarte, señalarte, herirte. Personas que simplemente no te quieren, o que no sienten amor por ti, o incluso que sí te conocen, pero igual te hacen daño. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo esa persona hacerme esto? ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba actuar así? Porque el mundo es malo, y necesitamos comprenderlo. Hay muchas cosas en este mundo que nos hieren. Ser injusticiados duele, ser perseguidos duele, ser traicionados duele. Pero debemos aprender el camino de la sanidad. Y ahora vamos a hablar precisamente sobre eso, el camino hacia la cura interior. Quiero darte 4 pasos para entender que Dios sana. Amén. Entendiendo que Jesucristo cura, que Él no solo sana lo físico, sino también lo emocional. Estos pasos te ayudarán a liberarte de sentimientos y heridas negativas. El primer paso es reconocer tus heridas. Reconocer, esto me dolió, esto me hirió, esto todavía me pesa por dentro. Aquella experiencia fue negativa para mí. Aquello que escuché me lastimó, me hizo llorar. No todos tienen la capacidad de simplemente apagar el interruptor del dolor. Hay personas que dicen, me hirieron, pero no pasa nada, sigo adelante. Sin embargo, la mayoría no puede hacerlo así de fácil. La mayoría se queda rumiando el dolor, como una herida que late constantemente. Es como un dolor de cabeza. Aunque digas que no duele, sigue ahí, latiendo. Así funciona el alma cuando está herida. Por eso, reconocer la herida es el primer paso hacia la sanidad. El segundo paso es identificar los patrones destructivos. ¿Qué significa esto? Cuando estás herido emocionalmente, hay ciertos detonantes que agravan esa herida. A veces es cuando alguien toca un tema en particular, o cuando recuerdas un hecho, o cuando ves a cierta persona, o alguien menciona una historia que te devuelve a aquel momento doloroso. Todo eso revela un patrón. Sabes perfectamente que, cuando se toca ese asunto, algo se mueve dentro de ti. Te incomoda, te hiere, reabre lo que intentabas olvidar. Por ejemplo, eres hijo de padres divorciados. Quizás no piensas en eso todos los días, pero cuando alguien te cuenta una experiencia similar, se despierta ese dolor del pasado. Eso es un patrón emocional. Por eso debemos aprender a identificar lo que reaviva la herida, lo que enciende el resentimiento, lo que reactiva la tristeza. Y cuando reconoces esos patrones, también te das cuenta de que necesitas pedirle ayuda a Dios para perdonar y continuar. Debes empezar a orar diciendo, Señor, trae sanidad a mi corazón, que esa memoria de mi pasado sea completamente limpiada por ti. Muéstrame que tu presencia estuvo conmigo aquel día. El tercer paso es liberarte de esas emociones peligrosas. Después de identificar los patrones, necesitas soltarlas, y una de las formas más poderosas de hacerlo es el perdón. El perdón es una llave de libertad. También lo son los nuevos proyectos, las nuevas metas, el acercarte a la presencia de Dios pidiéndole que traiga sanidad a tu interior. Hay muchas maneras de liberarse. Otra de ellas es hacer lo opuesto de lo que hicieron contigo. Por eso entendemos por qué Jesús dijo, si te golpean en una mejilla, ofrece también la otra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque es una forma de sanar. Por ejemplo, si tuviste un mal padre, si fuiste criado en dolor o rechazo, ¿qué debes hacer? Debes ser un buen padre, porque eso traerá sanidad a tu alma. No repitas el mismo patrón, actúa de una forma diferente. Eso es lo que Jesús enseñó. Si te hieren, no respondas igual.
responde con amor, responde distinto, y eso justamente trae sanidad dentro de nosotros. El cuarto paso, y creo que este es el más difícil de todos, es atreverse a amar otra vez. Creo que muchas personas han perdido la fe en la humanidad. Algunos han sido tan traicionados, tan heridos, que ya no confían en nadie. Y está bien, Dios no te obliga a volver a confiar en todos, pero sí te invita a atreverte a amar de nuevo. Debes atreverte a amar nuevamente, incluso a quienes te han herido. Y quizá digas, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a quien me hizo daño? Pues bien, Dios tiene el poder de enseñarnos a amar a quienes nos han hecho mal. Y no estoy diciendo que debas ignorar la ofensa o hacer como si nada hubiera pasado. Si alguien te ofendió o te causó daño y tuviste que buscar medios legales o poner límites para defenderte, eso es correcto. Pero una cosa es defenderse y otra muy diferente es odiar. No necesitas odiar. Dios te llama a amar, aun cuando hayas sido herido, a perdonar, aunque no lo merezcan, a liberar, aunque no te pidan perdón. Porque el amor no justifica lo que te hicieron, pero te libera de seguir cargando el peso de aquello. Creo profundamente que necesitamos volver a amar. No podemos vivir con el corazón cerrado ni con miedo a las personas. Sí, debemos vigilar, debemos orar, debemos discernir, pero jamás debemos dejar de amar. Porque cuando dejas de amar, dejas también de actuar. Y una persona que ama, actúa. El amor nos impulsa a movernos, a tender la mano, a orar incluso por nuestros enemigos. El amor es acción, no solo sentimiento. Si te atreves a amar nuevamente, creo que Dios te ayudará a entrar en una nueva etapa de tu vida, completamente libre de aquellos sentimientos pesados y negativos. Una etapa donde tu alma se renueva, donde tu corazón vuelve a latir sin rencor, sin miedo, sin heridas abiertas. Amén. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y a la cobra. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar ahora. Amén. Déjame orar por ti. Y tú que aún no has compartido esta oración, te pregunto, ¿por qué no? Si estás siendo bendecido, también debes aprender a bendecir a otros. La Biblia dice que el alma generosa prosperará. No tienes idea del poder que tiene la generosidad en nuestra vida. La palabra de Dios dice, hay más dicha en dar que en recibir. Señor Dios y Padre, presento delante de ti la vida de cada persona que está unida en esta oración. Creemos, Jesús, que tú tienes el poder para darnos una vida extraordinaria. Creemos en la salvación que hay en Jesucristo. Creemos que Él tiene poder para salvar, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso invocamos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra fe está completamente puesta en ti, Jesús. Y oro por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, para que ocurra la sanidad. Señor,
Tu palabra dice que tú eres el Dios que sana y lo creemos. Por eso declaramos salud total y completa, física y emocional, sobre esta persona. Te pido, Padre, por aquellos que sufren, por quienes llevan dolor en el alma, por quienes sangran por dentro. Tócalos con tu poder y obra un milagro. Trae paz, trae sanidad divina, trae lo sobrenatural sobre sus vidas. Declaro, en el nombre de Jesús, que nada volverá a romper su enfoque, su propósito. Y por toda persona que enfrenta oposición espiritual, que siente ataques, desánimo o distracción, oramos ahora para que toda esa obra del enemigo caiga por tierra. Que toda acción contraria, toda oscuridad que se levante contra tus hijos e hijas, sea quebrada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, abre puertas, derrama tu favor sobre esta persona. Presentamos delante de ti todos los pedidos de oración colocados en esta planilla. Profetizamos bendición sobre estas 7 áreas de la vida. Te pedimos milagros, respuestas, señales del cielo. Derrama tu gracia y envía respuestas. Oramos por maravillas, por lo sobrenatural de Dios, rodeando y protegiendo a esta persona y a toda su casa del mal. Señor, da victoria, obra milagros, manifiesta tu poder, quita toda carga pesada porque Jesús, tú eres quien rompe los yugos y libera a los oprimidos. Que la unción de Dios descienda sobre esta persona ahora y que sea libre, completamente libre, en el poder y la autoridad de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y a todos los que te rodean, en el nombre de Jesús. Mañana a las 6 de la mañana estaremos nuevamente juntos. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Hay poder en la intercesión, hay poder en la concordancia. Y presento delante de ti todos los pedidos que fueron hechos en estas 7 áreas de la vida. Te pedimos respuesta, te pedimos milagros, te pedimos provisión, te pedimos liberación y te pedimos, oh Dios, que el Señor pueda obrar maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia dice que quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama se le abrirá la puerta. Yo he dicho muchas veces que el enemigo ha intentado con mucha fuerza sacar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, de la oración. Él trata de lanzar desánimo, pone cansancio, intenta distraerte, romper tu enfoque, todo para que no ores. Porque Él sabe que cuando oras, las cosas suceden. Entonces tú preguntas, si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesito orar tanto? Porque somos nosotros quienes debemos abrir la puerta para que Dios actúe, para que Él obre en las áreas de nuestra vida. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo». Hay cosas que Dios quiere que pongas en sus manos, que le entregues y te rindas a Él. Dios es un caballero. Él no va a irrumpir ni forzar las cosas. Desea trabajar en tu vida. Tanto así que la Biblia dice que somos cooperadores de Dios. Eso significa que Dios quiere que en ciertas cosas de nuestra vida trabajemos junto a Él. Somos cooperadores. Estamos aquí para trabajar con Él, con su presencia en nosotros. Por eso es que debemos orar. Por eso Jesús oraba tanto. Si quieres un buen ejemplo de intercesor, mira a Jesús. Nadie en la Biblia oró tanto como Él. Nadie en las Escrituras tuvo una intensidad tan profunda de oración como Jesús. Por eso no permitas que el diablo te quite la oración. No dejes que el enemigo te quite el propósito, ni que robe tu tiempo con Dios. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que Dios colocó en mi corazón, y sé que es una palabra de sanidad, porque el Señor sana. La Biblia dice en el Salmo 147, versículo 3,
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no quiere solo sanar el cuerpo físico de una persona. Él también quiere sanar el corazón, las emociones. Porque una persona herida emocionalmente es una persona enferma de alguna forma. De alguna manera no está bien, no se siente estable, no está en paz. Y una persona herida emocionalmente tiende a atraer lo negativo, atrae cosas a su vida que la perjudican, que la paralizan, que la estancan. Por eso necesita sanar las heridas del corazón. Una persona herida en el corazón hiere a otros, hiere al esposo, hiere al hijo, hiere a la suegra, hiere a la madre. Una persona herida herirá a otras personas. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando escuches a alguien atacando, difamando o hablando mal de otra persona, debes saber que está hablando más de sí misma que de la otra, porque su corazón está herido, su alma está lastimada. Hay dolor dentro de ella, hay heridas emocionales, hay un sufrimiento interno que no se ve. Ahora quiero ayudarte un poco hoy, ¿de acuerdo? Existen 3 fuentes principales de heridas emocionales. La primera proviene de nuestras propias decisiones, nuestros errores, nuestros pecados. Cuando tomamos una decisión equivocada, eso hiere el corazón. Hay cosas que pesan en el alma, decisiones que dejan una marca. Las decisiones erradas pesan, especialmente cuando juzgamos mal una situación o cuando tomamos una decisión que, aun siendo correcta, nos causa dolor, porque puede involucrar a otras personas y nos quedamos con esa herida dentro pensando, tuve que hacerlo, pero me dolió. Es como el dueño de una empresa que está en quiebra y debe despedir empleados. Aunque no quiera hacerlo, si no hay recursos, no tiene cómo pagar. Quizás está emocionalmente apegado a esas personas, pero si no hay dinero en caja, no hay forma de mantenerlas. Entonces debe decidir, debe despedir aunque le duela. Puede que otros lo juzguen, pero tomó la decisión correcta. Debemos entender esto. Hay decisiones en la vida que duelen, hay decisiones que parten el alma. Hay padres que toman decisiones difíciles pensando en sus hijos, en el futuro, en su bienestar. Decisiones que no son fáciles, pero que son necesarias. Y aunque sea lo correcto, duele por dentro. Hiere, causa una herida en el corazón. La segunda fuente de heridas son los pecados o decisiones de los demás. ¿Cómo así? Son decisiones ajenas que nos afectan directamente. A veces quedamos heridos porque otra persona tomó una mala decisión y eso de manera indirecta nos lastima. Hay personas que deciden cosas que nos dañan y sus decisiones terminan causándonos dolor. Por ejemplo, alguien decide alejarse o decide actuar diferente de lo que le pedimos y eso nos hiere. Causa tristeza, causa pérdida. Y esas decisiones también son fuente de heridas emocionales. La tercera fuente que debemos entender es que vivimos en un mundo corrupto. El mundo, en gran parte, está lleno de injusticia y maldad. No todos, claro, pero hay mucha gente que actúa de manera injusta. Yo mismo me he cruzado con personas injustas y seguramente tú también. Gente a la que nunca le hiciste mal alguno, pero que igual decide atacarte, señalarte, herirte. Personas que simplemente no te quieren, o que no sienten amor por ti, o incluso que sí te conocen, pero igual te hacen daño. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo esa persona hacerme esto? ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba actuar así? Porque el mundo es malo, y necesitamos comprenderlo. Hay muchas cosas en este mundo que nos hieren. Ser injusticiados duele, ser perseguidos duele, ser traicionados duele. Pero debemos aprender el camino de la sanidad. Y ahora vamos a hablar precisamente sobre eso, el camino hacia la cura interior. Quiero darte 4 pasos para entender que Dios sana. Amén. Entendiendo que Jesucristo cura, que Él no solo sana lo físico, sino también lo emocional.
Estos pasos te ayudarán a liberarte de sentimientos y heridas negativas. El primer paso es reconocer tus heridas. Reconocer, esto me dolió, esto me hirió, esto todavía me pesa por dentro. Aquella experiencia fue negativa para mí. Aquello que escuché me lastimó, me hizo llorar. No todos tienen la capacidad de simplemente apagar el interruptor del dolor. Hay personas que dicen, me hirieron, pero no pasa nada, sigo adelante. Sin embargo, la mayoría no puede hacerlo así de fácil. La mayoría se queda rumiando el dolor, como una herida que late constantemente. Es como un dolor de cabeza. Aunque digas que no duele, sigue ahí, latiendo. Así funciona el alma cuando está herida. Por eso, reconocer la herida es el primer paso hacia la sanidad. El segundo paso es identificar los patrones destructivos. ¿Qué significa esto? Cuando estás herido emocionalmente, hay ciertos detonantes que agravan esa herida. A veces es cuando alguien toca un tema en particular, o cuando recuerdas un hecho, o cuando ves a cierta persona, o alguien menciona una historia que te devuelve a aquel momento doloroso. Todo eso revela un patrón. Sabes perfectamente que, cuando se toca ese asunto, algo se mueve dentro de ti. Te incomoda, te hiere, reabre lo que intentabas olvidar. Por ejemplo, eres hijo de padres divorciados. Quizás no piensas en eso todos los días, pero cuando alguien te cuenta una experiencia similar, se despierta ese dolor del pasado. Eso es un patrón emocional. Por eso debemos aprender a identificar lo que reaviva la herida, lo que enciende el resentimiento, lo que reactiva la tristeza. Y cuando reconoces esos patrones, también te das cuenta de que necesitas pedirle ayuda a Dios para perdonar y continuar. Debes empezar a orar diciendo, Señor, trae sanidad a mi corazón, que esa memoria de mi pasado sea completamente limpiada por ti. Muéstrame que tu presencia estuvo conmigo aquel día. El tercer paso es liberarte de esas emociones peligrosas. Después de identificar los patrones, necesitas soltarlas, y una de las formas más poderosas de hacerlo es el perdón. El perdón es una llave de libertad. También lo son los nuevos proyectos, las nuevas metas, el acercarte a la presencia de Dios pidiéndole que traiga sanidad a tu interior. Hay muchas maneras de liberarse. Otra de ellas es hacer lo opuesto de lo que hicieron contigo. Por eso entendemos por qué Jesús dijo, si te golpean en una mejilla, ofrece también la otra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque es una forma de sanar. Por ejemplo, si tuviste un mal padre, si fuiste criado en dolor o rechazo, ¿qué debes hacer? Debes ser un buen padre, porque eso traerá sanidad a tu alma. No repitas el mismo patrón, actúa de una forma diferente. Eso es lo que Jesús enseñó. Si te hieren, no respondas igual. Responde con amor, responde distinto. Y eso, justamente, trae sanidad dentro de nosotros. El cuarto paso, y creo que este es el más difícil de todos, es atreverse a amar otra vez. Creo que muchas personas han perdido la fe en la humanidad. Algunos han sido tan traicionados, tan heridos, que ya no confían en nadie. Y está bien, Dios no te obliga a volver a confiar en todos, pero sí te invita a atreverte a amar de nuevo. Debes atreverte a amar nuevamente, incluso a quienes te han herido. Y quizá digas, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a quien me hizo daño? Pues bien, Dios tiene el poder de enseñarnos a amar a quienes nos han hecho mal. Y no estoy diciendo que debas ignorar la ofensa o hacer como si nada hubiera pasado. Si alguien te ofendió o te causó daño y tuviste que buscar medios legales o poner límites para defenderte, eso es correcto. Pero una cosa es defenderse y otra muy diferente es odiar. No necesitas odiar. Dios te llama a amar, aun cuando hayas sido herido, a perdonar, aunque no lo merezcan, a liberar, aunque no te pidan perdón.
porque el amor no justifica lo que te hicieron, pero te libera de seguir cargando el peso de aquello. Creo profundamente que necesitamos volver a amar. No podemos vivir con el corazón cerrado ni con miedo a las personas. Sí, debemos vigilar, debemos orar, debemos discernir, pero jamás debemos dejar de amar. Porque cuando dejas de amar, dejas también de actuar. Y una persona que ama, actúa. El amor nos impulsa a movernos, a tender la mano, a orar incluso por nuestros enemigos. El amor es acción, no solo sentimiento. Si te atreves a amar nuevamente, creo que Dios te ayudará a entrar en una nueva etapa de tu vida, completamente libre de aquellos sentimientos pesados y negativos. Una etapa donde tu alma se renueva, donde tu corazón vuelve a latir sin rencor, sin miedo, sin heridas abiertas. Amén. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y a la cobra. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar ahora. Amén. Déjame orar por ti. Y tú que aún no has compartido esta oración, te pregunto, ¿por qué no? Si estás siendo bendecido, también debes aprender a bendecir a otros. La Biblia dice que el alma generosa prosperará. No tienes idea del poder que tiene la generosidad en nuestra vida. La palabra de Dios dice, hay más dicha en dar que en recibir. Señor Dios y Padre, presento delante de ti la vida de cada persona que está unida en esta oración. Creemos, Jesús, que tú tienes el poder para darnos una vida extraordinaria. Creemos en la salvación que hay en Jesucristo. Creemos que Él tiene poder para salvar, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso invocamos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra fe está completamente puesta en ti, Jesús. Y oro por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, para que ocurra la sanidad. Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios que sana y lo creemos. Por eso declaramos salud total y completa, física y emocional, sobre esta persona. Te pido, Padre, por aquellos que sufren, por quienes llevan dolor en el alma, por quienes sangran por dentro. Tócalos con tu poder y obra un milagro. Trae paz, trae sanidad divina, trae lo sobrenatural sobre sus vidas. Declaro, en el nombre de Jesús, que nada volverá a romper su enfoque, su propósito. Y por toda persona que enfrenta oposición espiritual, que siente ataques, desánimo o distracción, oramos ahora para que toda esa obra del enemigo caiga por tierra. Que toda acción contraria, toda oscuridad que se levante contra tus hijos e hijas, sea quebrada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, abre puertas, derrama tu favor sobre esta persona. Presentamos delante de ti todos los pedidos de oración colocados en esta planilla. Profetizamos bendición sobre estas 7 áreas de la vida. Te pedimos milagros, respuestas, señales del cielo. Derrama tu gracia y envía respuestas. Oramos por maravillas,
por lo sobrenatural de Dios, rodeando y protegiendo a esta persona y a toda su casa del mal. Señor, da victoria, obra milagros, manifiesta tu poder, quita toda carga pesada porque Jesús, tú eres quien rompe los yugos y libera a los oprimidos. Que la unción de Dios descienda sobre esta persona ahora y que sea libre, completamente libre, en el poder y la autoridad de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y a todos los que te rodean, en el nombre de Jesús. Mañana a las 6 de la mañana estaremos nuevamente juntos. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida, nuestra familia. Hay poder en la intercesión, hay poder en la concordancia. Y presento delante de ti todos los pedidos que fueron hechos en estas 7 áreas de la vida. Te pedimos respuesta, te pedimos milagros, te pedimos provisión, te pedimos liberación y te pedimos, oh Dios, que el Señor pueda obrar maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia dice que quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama se le abrirá la puerta. Yo he dicho muchas veces que el enemigo ha intentado con mucha fuerza sacar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, de la oración. Él trata de lanzar desánimo, pone cansancio, intenta distraerte, romper tu enfoque, todo para que no ores. Porque Él sabe que cuando oras, las cosas suceden. Entonces tú preguntas, si Dios lo sabe todo, ¿por qué necesito orar tanto? Porque somos nosotros quienes debemos abrir la puerta para que Dios actúe, para que Él obre en las áreas de nuestra vida. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo». Hay cosas que Dios quiere que pongas en sus manos, que le entregues y te rindas a Él. Dios es un caballero. Él no va a irrumpir ni forzar las cosas. Desea trabajar en tu vida. Tanto así que la Biblia dice que somos cooperadores de Dios. Eso significa que Dios quiere que en ciertas cosas de nuestra vida trabajemos junto a Él. Somos cooperadores. Estamos aquí para trabajar con Él, con su presencia en nosotros. Por eso es que debemos orar. Por eso Jesús oraba tanto. Si quieres un buen ejemplo de intercesor, mira a Jesús. Nadie en la Biblia oró tanto como Él. Nadie en las Escrituras tuvo una intensidad tan profunda de oración como Jesús. Por eso no permitas que el diablo te quite la oración. No dejes que el enemigo te quite el propósito, ni que robe tu tiempo con Dios. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que Dios colocó en mi corazón, y sé que es una palabra de sanidad, porque el Señor sana. La Biblia dice en el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no quiere solo sanar el cuerpo físico de una persona. Él también quiere sanar el corazón, las emociones. Porque una persona herida emocionalmente es una persona enferma de alguna forma. De alguna manera no está bien, no se siente estable, no está en paz. Y una persona herida emocionalmente tiende a atraer lo negativo, atrae cosas a su vida que la perjudican, que la paralizan, que la estancan. Por eso necesita sanar las heridas del corazón. Una persona herida en el corazón hiere a otros, hiere al esposo, hiere al hijo, hiere a la suegra, hiere a la madre. Una persona herida herirá a otras personas. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando escuches a alguien atacando, difamando o hablando mal de otra persona, debes saber que está hablando más de sí misma que de la otra, porque su corazón está herido, su alma está lastimada. Hay dolor dentro de ella, hay heridas emocionales, hay un sufrimiento interno que no se ve. Ahora quiero ayudarte un poco hoy, ¿de acuerdo?
Existen tres fuentes principales de heridas emocionales. La primera proviene de nuestras propias decisiones, nuestros errores, nuestros pecados. Cuando tomamos una decisión equivocada, eso hiere el corazón. Hay cosas que pesan en el alma, decisiones que dejan una marca. Las decisiones erradas pesan, especialmente cuando juzgamos mal una situación o cuando tomamos una decisión que, aun siendo correcta, nos causa dolor, porque puede involucrar a otras personas y nos quedamos con esa herida dentro pensando, tuve que hacerlo, pero me dolió. Es como el dueño de una empresa que está en quiebra y debe despedir empleados. Aunque no quiera hacerlo, si no hay recursos, no tiene cómo pagar. Quizás está emocionalmente apegado a esas personas, pero si no hay dinero en caja, no hay forma de mantenerlas. Entonces debe decidir, debe despedir aunque le duela. Puede que otros lo juzguen, pero tomó la decisión correcta. Debemos entender esto. Hay decisiones en la vida que duelen. Hay decisiones que parten el alma. Hay padres que toman decisiones difíciles pensando en sus hijos, en el futuro, en su bienestar. Decisiones que no son fáciles, pero que son necesarias. Y aunque sea lo correcto, duele por dentro. Hiere, causa una herida en el corazón. La segunda fuente de heridas son los pecados o decisiones de los demás. ¿Cómo así? Son decisiones ajenas que nos afectan directamente. A veces quedamos heridos porque otra persona tomó una mala decisión y eso de manera indirecta nos lastima. Hay personas que deciden cosas que nos dañan y sus decisiones terminan causándonos dolor. Por ejemplo, alguien decide alejarse o decide actuar diferente de lo que le pedimos y eso nos hiere. Causa tristeza, causa pérdida. Y esas decisiones también son fuente de heridas emocionales. La tercera fuente que debemos entender es que vivimos en un mundo corrupto. El mundo, en gran parte, está lleno de injusticia y maldad. No todos, claro, pero hay mucha gente que actúa de manera injusta. Yo mismo me he cruzado con personas injustas y seguramente tú también. Gente a la que nunca le hiciste mal alguno, pero que igual decide atacarte, señalarte, herirte. Personas que simplemente no te quieren, o que no sienten amor por ti, o incluso que sí te conocen, pero igual te hacen daño. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo esa persona hacerme esto? ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba actuar así? Porque el mundo es malo, y necesitamos comprenderlo. Hay muchas cosas en este mundo que nos hieren. Ser injusticiados duele, ser perseguidos duele, ser traicionados duele. Pero debemos aprender el camino de la sanidad. Y ahora vamos a hablar precisamente sobre eso, el camino hacia la cura interior. Quiero darte 4 pasos para entender que Dios sana. Amén. Entendiendo que Jesucristo cura, que Él no solo sana lo físico, sino también lo emocional. Estos pasos te ayudarán a liberarte de sentimientos y heridas negativas. El primer paso es reconocer tus heridas. Reconocer, esto me dolió, esto me hirió, esto todavía me pesa por dentro. Aquella experiencia fue negativa para mí. Aquello que escuché me lastimó, me hizo llorar. No todos tienen la capacidad de simplemente apagar el interruptor del dolor. Hay personas que dicen, me hirieron, pero no pasa nada, sigo adelante. Sin embargo, la mayoría no puede hacerlo así de fácil. La mayoría se queda rumiando el dolor, como una herida que late constantemente. Es como un dolor de cabeza. Aunque digas que no duele, sigue ahí, latiendo. Así funciona el alma cuando está herida. Por eso, reconocer la herida es el primer paso hacia la sanidad. El segundo paso es identificar los patrones destructivos. ¿Qué significa esto? Cuando estás herido emocionalmente, hay ciertos detonantes que agravan esa herida. A veces es cuando alguien toca un tema en particular, o cuando recuerdas un hecho, o cuando ves a cierta persona, o alguien menciona una historia que te devuelve a aquel momento doloroso. Todo eso revela un patrón.
Sabes perfectamente que, cuando se toca ese asunto, algo se mueve dentro de ti. Te incomoda, te hiere, reabre lo que intentabas olvidar. Por ejemplo, eres hijo de padres divorciados. Quizás no piensas en eso todos los días, pero cuando alguien te cuenta una experiencia similar, se despierta ese dolor del pasado. Eso es un patrón emocional. Por eso debemos aprender a identificar lo que reaviva la herida, lo que enciende el resentimiento, lo que reactiva la tristeza. Y cuando reconoces esos patrones, también te das cuenta de que necesitas pedirle ayuda a Dios para perdonar y continuar. Debes empezar a orar diciendo: Señor, trae sanidad a mi corazón, que esa memoria de mi pasado sea completamente limpiada por ti. Muéstrame que tu presencia estuvo conmigo aquel día. El tercer paso es liberarte de esas emociones peligrosas. Después de identificar los patrones, necesitas soltarlas, y una de las formas más poderosas de hacerlo es el perdón. El perdón es una llave de libertad. También lo son los nuevos proyectos, las nuevas metas, el acercarte a la presencia de Dios pidiéndole que traiga sanidad a tu interior. Hay muchas maneras de liberarse. Otra de ellas es hacer lo opuesto de lo que hicieron contigo. Por eso entendemos por qué Jesús dijo: si te golpean en una mejilla, ofrece también la otra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque es una forma de sanar. Por ejemplo, si tuviste un mal padre, si fuiste criado en dolor o rechazo, ¿qué debes hacer? Debes ser un buen padre, porque eso traerá sanidad a tu alma. No repitas el mismo patrón, actúa de una forma diferente. Eso es lo que Jesús enseñó. Si te hieren, no respondas igual. Responde con amor, responde distinto. Y eso, justamente, trae sanidad dentro de nosotros. El cuarto paso, y creo que este es el más difícil de todos, es atreverse a amar otra vez. Creo que muchas personas han perdido la fe en la humanidad. Algunos han sido tan traicionados, tan heridos, que ya no confían en nadie. Y está bien, Dios no te obliga a volver a confiar en todos, pero sí te invita a atreverte a amar de nuevo. Debes atreverte a amar nuevamente, incluso a quienes te han herido. Y quizá digas: ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a quien me hizo daño? Pues bien, Dios tiene el poder de enseñarnos a amar a quienes nos han hecho mal. Y no estoy diciendo que debas ignorar la ofensa o hacer como si nada hubiera pasado. Si alguien te ofendió o te causó daño y tuviste que buscar medios legales o poner límites para defenderte, eso es correcto. Pero una cosa es defenderse y otra muy diferente es odiar. No necesitas odiar. Dios te llama a amar, aun cuando hayas sido herido, a perdonar, aunque no lo merezcan, a liberar, aunque no te pidan perdón. Porque el amor no justifica lo que te hicieron, pero te libera de seguir cargando el peso de aquello. Creo profundamente que necesitamos volver a amar. No podemos vivir con el corazón cerrado ni con miedo a las personas. Sí, debemos vigilar, debemos orar, debemos discernir, pero jamás debemos dejar de amar. Porque cuando dejas de amar, dejas también de actuar. Y una persona que ama, actúa. El amor nos impulsa a movernos, a tender la mano, a orar incluso por nuestros enemigos. El amor es acción, no solo sentimiento. Si te atreves a amar nuevamente, creo que Dios te ayudará a entrar en una nueva etapa de tu vida, completamente libre de aquellos sentimientos pesados y negativos. Una etapa donde tu alma se renueva, donde tu corazón vuelve a latir sin rencor, sin miedo, sin heridas abiertas. Amén. Dice así el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu defensa.
No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la mortandad que destruye a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar ahora. Amén. Déjame orar por ti. Y tú que aún no has compartido esta oración, te pregunto, ¿por qué no? Si estás siendo bendecido, también debes aprender a bendecir a otros. La Biblia dice que el alma generosa prosperará. No tienes idea del poder que tiene la generosidad en nuestra vida. La palabra de Dios dice, hay más dicha en dar que en recibir. Señor Dios y Padre, presento delante de ti la vida de cada persona que está unida en esta oración. Creemos, Jesús, que tú tienes el poder para darnos una vida extraordinaria. Creemos en la salvación que hay en Jesucristo. Creemos que Él tiene poder para salvar, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso invocamos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra fe está completamente puesta en ti, Jesús. Y oro por todos los que están enfermos, física o emocionalmente, para que ocurra la sanidad. Señor, tu palabra dice que tú eres el Dios que sana y lo creemos. Por eso declaramos salud total y completa, física y emocional, sobre esta persona. Te pido, Padre, por aquellos que sufren, por quienes llevan dolor en el alma, por quienes sangran por dentro. Tócalos con tu poder y obra un milagro. Trae paz, trae sanidad divina, trae lo sobrenatural sobre sus vidas. Declaro, en el nombre de Jesús, que nada volverá a romper su enfoque, su propósito. Y por toda persona que enfrenta oposición espiritual, que siente ataques, desánimo o distracción, oramos ahora para que toda esa obra del enemigo caiga por tierra. Que toda acción contraria, toda oscuridad que se levante contra tus hijos e hijas, sea quebrada en el poder y la autoridad de Jesucristo. Señor, abre puertas, derrama tu favor sobre esta persona. Presentamos delante de ti todos los pedidos de oración colocados en esta planilla. Profetizamos bendición sobre estas 7 áreas de la vida. Te pedimos milagros, respuestas, señales del cielo. Derrama tu gracia y envía respuestas. Oramos por maravillas, por lo sobrenatural de Dios, rodeando y protegiendo a esta persona y a toda su casa del mal. Señor, da victoria, obra milagros, manifiesta tu poder, quita toda carga pesada, porque Jesús, tú eres quien rompe los yugos y libera a los oprimidos. Que la unción de Dios descienda sobre esta persona ahora y que sea libre, completamente libre, en el poder y la autoridad de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y a todos los que te rodean, en el nombre de Jesús. Mañana a las 6 de la mañana estaremos nuevamente juntos.